Entonces, vamos a hablar de finanzas y una cosa que quiero decir es que esto es una oportunidad de pensar cómo estamos en México a nivel global. ¿Qué está pasando globalmente? Hemos estado hablando algo acerca de litio. Hemos estado ya con el gobernador aquí de Sonora y esto es el Congreso de México. Pero si vemos un poquito más amplio, ¿cómo vemos hoy en día y para el futuro, el próximo año, para finanzas en general? ¿Quién aquí levanta mano que se vea más caro hoy día que fue hace un año? Está subiendo todos los costos. Esto se llama la inflación. Está afectando mucho de nosotros y va a afectar a la minoría también. Esta charla no es solamente de yo, es de un equipo. Soy parte de la empresa Riverside, pero también tenemos nuestro manager Julián, tenemos a Abelardo Peña, que es nuestro manager aquí en Sonora y en todo México. Y Luis y también Emanuel, que me ha ayudado mucho en el campo. Y también dos personas que trabajan en esas diapositivas y el Ben Corner. Fuimos primero un buen tour. Tuvimos la chance de visitar la mina Chispas. Fuimos al Gran Tajo de Cananea y fuimos a Herradura. Están hablando de minas que tienen muy larga perspectiva, muy largo potencial. Y yo creo que sí en México, con estos eventos, financieramente, globalmente, podía traer dinero para crecer más aquí. Sí hay algunos cambios que se necesita. Nosotros estamos buscando gente que sí quiere trabajar con nosotros y que quieren ver que realmente en el punto global sí podía mejorar, como mencionó acerca del Fraser Institute y esas cosas. México sí tiene la posibilidad de mejorar y este rollo también podía mejorar. Entonces, sí, iba a ser una presentación dinámica, ahora va a ser. Entonces, la situación global, esto va a ser uno de los temas de la charla. Después, ¿qué son las fuentes de capital? Y la situación aquí en México, ¿qué implica para las finanzas en México? La situación más global. También el capital invertido. He compilado unas cifras aquí globalmente y para México, cómo ha sido el desarrollo de minería y exploración. Y estas diapositivas tienen eso. Hay algunos ejemplos donde hemos tenido en este último año financiamientos de casi $500 million con B, $500 million de inversión aquí en México. En solamente los últimos 7 meses ha sido financiamientos. La perspectiva es para el año que entra y adelante unas acciones que podemos tomar todos juntos. Los mercados son difíciles, pero se puede accesarlo para México siempre y cuando hay las fuentes internacionales y también nacionales. Nacional, como mencionar, más de 50% de la inversión y todo podía venir de aquí. Pero en realidad mucho del crecimiento viene de extranjera. Y la capital extranjera es competitiva. Estamos compitiendo con todas otras posibilidades de capital. Y poder no solo aquí en México, pero a otras partes. Entonces, cuando estamos mirando estos, tenemos que pensar en qué podemos considerar para que México es competitiva. El capital quiere venir. Hemos estado mencionando el litio. En realidad, el capital de litio va a Chile, va a Argentina, va a China, va a donde es lo más rentable, donde puede ser el mejor. Se puede tener el mineral, pero necesita tener las condiciones favorables para que se pueda hacer la inversión. Sí queremos hacerlo aquí y sí nosotros podemos comunicar, pero el contexto de capital es que necesita tener la perspectiva de qué está pasando en el mundo más global. Estamos en un mundo que estamos deglobalizando. Estamos en una situación que estamos ya llegando a ser más nacional. Entonces el capital para México es más difícil porque mundialmente ese problema que está pasando en Ucrania con Rusia está afectando que el control de gas, que el supply chain, qué pasó con el COVID y ahora saliendo del COVID. Y sobre todo que los dólares americanos, los dólares ya van a otras partes y hay esta complejidad. Entonces, quiere decir que hay más riesgos para el capital. En México tiene que ver que con esos riesgos tenemos en México a pensar qué va a pasar más global si queremos el dinero venir aquí.
Una cosa muy importante para el año que entra y que está pasando ahora es los Estados Unidos y qué va a pasar con Taiwán. ¿Qué está pasando los Estados Unidos con China? ¿Qué está pasando los Estados Unidos y los con Rusia? Pues qué pasa es que en estos conflictos se hace más peligro, el capital no quiere salir y se hace más preto el flujo de dinero. Si es más apretada, entonces si nosotros en México no somos los mejores, hay menos dinero para nosotros. Cuando ya está muy abierta y todo puede ser, el dinero puede venir aquí a México y todo el mundo, pero ya como llega a ser más apretada, con las tasas de interés subiendo, con los conflictos globalmente, entonces vemos que los conflictos están impactando el flujo de dinero. Entonces con este flujo de dinero y el conflicto hay miedo. Cuando hay miedo ya no quiere venir el capital. Esta mañana a las 5:30 de la mañana recibí una llamada de Suizlandia, unos inversionistas preguntando acerca de qué son estos nuevos dichos que están saliendo de cambios de la ley minera en México. Me pasan muchas esas cosas, pues entonces la capital no quiere venir. Pero en realidad hay una oportunidad porque hoy en día el capital, hay disponibilidad de capital y sí le gustaría venir, pero necesita tener la estabilidad. Otro tema es el precio de oro. El precio de oro es cotizada en dólares. Y los dólares están al nivel más alto que ha tenido dentro de los últimos 20 años hasta 40 años. Con respecto que el dólar es muy fuerte. Si tienen dólares, y lo bonito es que el peso mexicano no ha perdido su valor mucho en comparación con los dólares. Ha seguido fuerte el peso mexicano y esto es muy importante. Quiere decir, el peso mexicano tiene una fuerza más globalmente y el precio de oro es cotizado en dólares. Y como el dólar es tan fuerte, quiere decir que el precio de oro en otras monedas es muy alta, no anda baja, anda bien. Y el precio de oro afecta mucho las inversiones. Casi 40% de la inversión en exploración que viene aquí a México es para el oro. Entonces, cuando el precio de oro sube, viene más inversión. Pero cuando el precio de oro anda baja, entonces se ve cómo está bajando, pero es en perspectiva en dólares. Y como el dólar es muy fuerte, no es bajando tanto en realidad en dólares reales el precio de oro, solamente en que es cotizado en los dólares. El dólar es muy fuerte. No puede quedar tan fuerte. Tiene que ser más débil. ¿Por qué? Cuando es tan fuerte, ya se hace difícil para los Estados Unidos a seguir con sus situaciones, que porque ellos no pueden producir, ya sale más caro, y como para nosotros en México sale más caro. Si tenemos fuerte el peso mexicano, sale más caro para nosotros. Entonces las tasas de intereses es muy importante para nosotros. Y qué pasa es que viene un efecto que durante COVID estuvimos subiendo mucho capital muy libremente, no aquí en México, pero en otros países como los Estados Unidos y Canadá estaban mandando cheques. Es bueno ser americano, es bueno ser canadiense, se regalan dinero. Se mandan dinero, el gobierno hizo dinero. Ahora dicen, ¿por qué? Están tratando de regresarla, pero no se puede regresarlo justo entonces están subiendo las tasas de interés. Cuando sube la tasa de interés, ya reduce la industria, afecta a nosotros, hay menos inversión para nosotros. Vamos a ver en los últimos 50 años, en los años 70 subió las tasas de interés. Cuando sube la tasa de interés hay menos capital. Después duramos unos 40 años. Entonces, ¿quiénes aquí tiene edad de 50 años, 40 años, 50? Levantan mano. Entonces, toda nuestra vida hemos estado en vida que ha estado subiendo. ¿Quién aquí está 70 años, 50 años? No. Entonces, ¿cómo hice esto? Bueno, ya tienen toda la charla en una sola vez. Entonces, más fácil, puede ser más corto y está bien. Pero básicamente, entonces, hoy día que vemos es que está subiendo de nuevo. Ojalá no es 40 años más de subida, porque cuando es subida es más difícil.
Entonces, ¿qué estamos hablando con los gobernadores? ¿Qué estamos hablando de política? Globalmente vemos situación de guerra, situación económica, situación saliendo de COVID, ahora subiendo tasas de interés. Esto es la realidad de capital. La realidad capital es que el capital es más difícil que ha sido durante los últimos 40 años. Y hoy día va subiendo. Entonces, habíamos llegado hasta cero, no podía llegar a negativo antes que estuvieron tratando de que vamos a pagar usted menos en el futuro para el dinero hoy, que fue ilógico, pero estuvieron haciendo y ya va subiendo las tasas de interés. Entonces, la inflación, entonces vamos a tratar de reducirlo, subiendo las tasas de interés, es como un globo ya quedando apreto, ya perdiendo su área. Entonces esto está pasando la economía, está pasando el acceso al capital. Entonces esto para nosotros implica mejores proyectos, más eficientes proyectos y más competencia para el capital. Con la competencia de capital hay lo más alto, va a afectar a nosotros hasta nuestros propios negocios, porque es más caro para los negocios obtener el capital. Estuve mencionando acerca de ese descuento de que va a descontarlo en 10 años, no tan rápida. Todas esas cosas son implicando para nosotros de exploradores o mineros que es más difícil el capital porque no es tan rentable. Y mundialmente está subiendo las tasas de interés, entonces va a disminuir la inversión capital globalmente, va a disminuir acceso a capital. Entonces este año 2022, menos capital, menos inversión del año que ha pasado. Y esto va a pasar, va a seguir mientras suben las tasas de interés, se hace más complicada, más competitiva. Los mejores proyectos siempre se puede, pero ya reduce la economía, se hace una recesión y los precios de metales no suben. Si los precios de metales no suben, la psicología de los inversionistas, ellos tampoco quieren dar el dinero. Entonces, esta es la realidad. El dinero para exploración es más complicada. Y si tienes casa, si tiene tasa de interés para su casa, ya ustedes también tenemos que pagar más. Si tenemos un crédito, no es fijo, pero es variable, es impactando a todos los inversionistas. Entonces, para los inversionistas es más difícil. ¿Van a poner dinero a explorar o van a pagar su comida? ¿Van a pagar su casa? ¿Van a pagar su auto? Todo esto está saliendo más caro. Entonces nosotros como exploradores y como país tenemos que ser más eficientes y más enfocados dando beneficios, no tratando de sacar más de la misma vaca. Si estamos tratando de sacar más y más, no se puede. Y aquí en México podemos ser muy buena, pero la realidad globalmente está disminuyendo el capital. Voy a pasar unas cifras que nosotros en este año actual ha sido menos. Entonces, ¿quién cree que en los años que fue más dinero? ¿Alguien ha tenido más dinero este año que tenía el año pasado? Levanta la mano. No ve ninguna. Ok, sí, está bien. No ve ninguna mano porque hay muy pocas. Hay como $500 millones que sí ha sido este año. Pero en general es mucho menos globalmente y aquí en México. Entonces, en Canadá es el mercado, uno de los mercados más grandes de capital. No es el único. Hay capital Londres, hay capital Australia para la minería, capital globalmente. Pero canadiense, que si usamos solo Canadá, de los 5,000 empresas que salen en la bolsa, han hecho financiamientos por deuda y financiamientos en private placements, en nuevo capital, que es de las acciones, que son más acciones para el dinero que se juntan. 2020 fue el tiempo de COVID, todo fue muy deprimido. Después subió bien después globalmente, pero este año ha llegado menos que donde estuvimos saliendo de COVID. Ha reducido mucho este año. Entonces, ¿qué está pasando? Es que todos los efectos global, subiendo tasas de interés, subiendo el conflicto global, es afectando el acceso al capital. Hay 40%, 39% menos de dinero este año en la bolsa que ha sido de financiamientos que el año pasado. Solamente
No es tanto el dinero, es el número de transacciones también. Entonces, en 2020, durante COVID, ya estuvo saliendo todo el necesidad de capital, salió más de 1,470 nuevos financiamientos. Después, el año pasado, había mucho dinero, muchas empresas juntaron muchas cosas, más de 1,200. Y este año, solo la mitad. Es muy deprimido el número de financiamientos en la bolsa de Canadá también. Entonces, no solamente menos dinero para también, mucho menos transacciones también. Solamente 46% en comparación al año pasado. Entonces, con esta dificultad que nosotros tenemos que ver en el financiamiento minero, con esta situación tan difícil, es que ya tenemos que empezar a tratar de no llegar sin benzina, sin gasolina, sin dinero, pero cuando nosotros tenemos que trabajar, hay menos financiamientos, las empresas, ellos tienen que ser también menos inversión, entonces es más difícil. No hay más empleo, no hay tanto avance en los proyectos y el gobierno dice que hay que hacer cosas, pero es ilógico globalmente el capital. Tiene que ver el capital, hay tiempos cuando fluye el capital y otros tiempos que no. Hoy en día vemos la realidad que no es subiendo, es bajando, es yendo a ser más complicada. Entonces cuando vemos la realidad, no podemos solo decir ¿qué queremos? Es la realidad. Es más difícil con el capital. Los últimos 7 meses, este año, desde enero hasta julio, tengo la data, estos son $500 million, 500 millones de dólares que ha sido juntada y entre de unos 10, 11 empresas. La Orla Mining fue la más grande que juntó 150 millones de dólares. Esto no es para exploración, no es un private placement, incluye varias diferentes maneras de financiamiento, regalía, streaming, también deuda y algo de equity también. Entonces, la verdad que Cisco Development aquí en Sonora están trabajando, pero también están trabajando en Canadá. Y Bear Creek, ya tomó la mina ahí de Mercedes, por ejemplo, y ya tomaron. Pero que ese 60 millones fue un cambio de un regalía de flujo a Sandstorm a otro. Entonces, esos números parecen muy grandes, pero en realidad están moviendo las mismas piezas adentro. Esto es el problema, es que no es dinero nuevo. El dinero nuevo venía en los más pequeños, entonces de exploración. Unos 12 empresas subieron, muchos están aquí en Sonora, unos 28 millones de dólares. Pero solamente 28 millones. Estamos hablando de esas grandes cifras. Y para exploración, solo tenía estos financiamientos en las exploraciones menos de 30 millones de dólares. Y esto fue en este año, entonces es mucho menos que hemos tenido el año pasado y antes. Ojalá que el resto de este año sube bien. Pero no va a ser. El miedo de las tasas de interés, el miedo que el Federal Reserve van a seguir subiendo las tasas de interés, va a seguir ser complicada. Entonces nosotros aquí tenemos que planear qué es la realidad. La realidad es que sí se puede, sí tenemos buenos proyectos, sí podemos trabajar, pero también el capital es más difícil. Entonces, unas cifras, y si quieren yo paso el email, aquí está, me mandan el email y yo paso esas diapositivas, no hay problema. Entonces, son básicamente los números, estimaciones que este año completamente 150 millones de dólares para exploración. Exploración el año pasado, cuando hice esa compilación, fue más de doble eso. Y en 2020 era más todavía. ¿Qué pasa? Es que hay menos y menos inversión para México, para la exploración. Todos estamos hablando de muchos temas, ¿por qué? No voy a resumir por qué, porque estamos en ese resumiendo, pero básicamente esos son los hechos, estos son los números que está pasando aquí en la minera, el sector minero en México. Entonces, para el Greenfields exploración, para el Greenfields, para nuevos proyectos, menos de 100 millones de dólares. Y entonces menos de 20% de todo el capital que viene va para Greenfields, exploración en general. Básicamente que vemos es que no hay tantos
desarrollos, los takeovers ya siguen más lentos y el dinero que fue juntado en 21 ya estamos usando ahora en 22, pero no hay nuevo dinero. Entonces para 23, si no hay dinero este año, es más difícil que haya más exploración. Había una línea muy lejos ahí a poner stands ahí. ¿Quién estaba en la línea ayer esperando para poner su stand? Vi toda la gente allí esperando poner stand para el gran evento que vamos a tener, pero de echarles esa cosa, si no hay capital, va a ser difícil. Tenemos que buscar funding para Greenfields Projects, tenemos que buscar, pero el dinero va para Brownfields. Y si no hay nuevos títulos, si no hay ampliaciones, si no hay decisiones, ya no puede ser Brownfields, porque ya se acabó. Desafortunadamente, mi empresa ha perdido la oportunidad de invertir más de $40 millones. Desafortunadamente, he tenido la chance de traer muy buenas empresas y muy grandes gente aquí a trabajar, pero no han durado más de 3 o 4 años, porque solamente pueden estar tanto tiempo hasta que no tienen título, hasta que no tienen permiso, o que no podemos consolidar la concesión suficiente para que ellos sientan la certeza de la inversión. El riesgo de la inversión es lo más importante para los inversionistas, y si ellos sienten miedo, ya no pueden hacerlo. Entonces hemos estado explorando, y Alberto mencionó aquí que desde 2012 estaba pues abriendo minas, ya estamos en 2022, entonces la última década no hemos estado abriendo, estamos haciendo brownfields, pero el brownfields ya hay tantos lugares para perforar, no hay más espacio. No se puede crecer más y no puede extender. Entonces, si llega difícil, si 70% de la inversión siempre va a los proyectos que quieren estar creciendo su recurso, pero en más baja ley. Si las leyes gubernamental no permiten la inversión a descontar, si no recupera la IVA, si el gobierno no se permita que pueda avanzar rápidamente, el capital no hace las expansiones. Las grandes empresas que han trabajado aquí, Alamos Gold, Argonaut Gold, que ya hicieron trabajos aquí, salieron sus propias minas fuera de México por este tipo de cosas. Entonces tenemos que ver la exploración. El capital es de $100 millones que viene este año. Ojalá el año que entra podía venir, pero vemos globalmente la dificultad y toda la situación es afectando, que es global, afecta mucho aquí adentro. Aquí hace mucho calor. Y también el mercado hace mucho calor. Es muy caliente. Estamos sudando. Todos queremos quitar un pieza de nuestra misma ropa. Porque sí está sudando. Está yendo difícil. En realidad, México sí tiene los recursos. Pero si no lo hace, si nos quitamos algo, vamos a estar muy sofocados en el capital. Entonces, el Camimex tiene muy buenas cifras. Yo recomiendo que ustedes van al sitio de web. Yo bajé, estos son algunos gráficos que ellos tienen, que yo uso mucho. El nivel mundialmente, donde va la inversión, mucho va a América Latina, 24% va a América Latina y 19, vamos a decirlo 20, va a solo un país, Canadá. Entonces, un país es comparando con todo un continente. Australia. Entonces, y los Estados Unidos, estos reciben mucho capital. América Latina puede, pero las condiciones aquí en América Latina ya han sido mucho en Chile y en México. Entonces, esto es donde viene en el año 2021. Ahora estoy mencionando las cifras. Entonces está bien. Lo otro, fuera de oro, es el cobre en México, la producción, y después la plata en México. Entonces los grandes proyectos que tenemos aquí en México son básicamente estos del Newmont y que tienen Torex Gold, esos, entonces mucho, 28% en Sonora. Esos son cifras que ustedes saben, pero que implica que si el dinero quiere, si hay esos grandes proyectos, pero ¿cuáles son los proyectos que vienen nuevamente? Es básicamente son proyectos que van a venir nuevamente, son necesita producción que va a China, esos lugares.
Muchos están hablando aquí de litio, entonces un comentario de litio. Primero es que en el litio o cualquier cosa tenemos que ser competitiva globalmente. Y en Australia, Canadá, Escandinavia, Asia, tienen mucho dinero, están haciendo mucha inversión, está avanzando mucho el litio. Entonces, tal vez hay un sobrevalor sobre el litio, sobre todo. Y el litio, si estudias la columna química, es la misma columna, otro elemento. ¿Qué otro elemento? Es el sodio. Una cosa que está pasando en China es que en China están desarrollando nueva pila que usa sodio. Esto reemplazamiento, el níquel, el cobre, diferentes cosas que pueden reemplazar el litio. Yo creo que tenemos que recordar que aunque todo ese movimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías van a cambiar mucho. Creo que en vez de tratar de eliminar, es buena oportunidad expandir la exploración por todo lo que se puede, pero no asumir que el litio va a ser tan pedido en unos pocos años. Asumiendo que el litio es el futuro es un poco difícil. El litio es el 11 o 12 más abundante elemento en el continente, en la planeta. No es que no hay litio, hay mucho litio en muchas partes, pero el sodio es más barato todavía, está saliendo mucho en las pilas de China, están desarrollando. Es una cosa a pensar, solo en ese tema. Últimamente los proyectos que estamos desarrollando aquí en México, que son muy interesantes, los inversionistas les gusta mucho, es el Juanicipio y las chispas, los ricos, que vamos a escuchar ahora aquí, y San Nicolás de Agnico Eagle, que ahora recién ha invertido Agnico Eagle en lo de tech. Hay nuevos descubrimientos, entonces unos nuevos descubrimientos con el capital, sobre todo de 2020 y 2021, hemos tenido nuevos descubrimientos y vamos a resumir algunos de esos. Uno de estos es el proyecto La Unión, que está cerca de Caborca, que tenemos aquí en ese distrito, es que pudimos finalmente obtener la transferencia de título. Cuando se transformó el título ya podía invertir. Ya cuando nosotros pudimos ya consolidar las diferentes concesiones, pudimos traer nosotros hasta Hochschild Mining a venir aquí. Hochschild Mining ya invirtió $500,000, pudimos hacer todos los permisos con mucha rapidez. Pero el momento que no tiene la expansión, que no tiene otro título, ellos se salen y ya queda. Entonces ahora hay una oportunidad, tenemos esas minas antiguas que Riverside tiene, es un distrito minero que no hay nadie viviendo ahí, pueden ver en estos videos de nuestro dron que hemos volado aquí, gracias a Luis y Sara y Jimena que están aquí con nosotros, que hemos hecho todo este muestreo y nosotros tenemos buena área, entonces se puede trabajar en Sonora, se puede trabajar aquí, pero siempre cuando tiene que expandir, tenemos aquí gracias al proyecto, tenemos más de 26 kilómetros cuadrados, entonces 2.600 hectáreas total, entonces y muy buena ley, hasta 2 onzas de oro, hasta 150 onzas de plata, 30% de zinc, super alta ley. Entonces un proyecto que Riverside es desarrollando, que nosotros, gracias a la suerte de que tuvimos con Millrock, que Millrock nos avanzó, hicimos negocio con ellos y Millrock hizo mucho trabajo aquí también y nosotros estamos aquí trabajando. Esto es una de las áreas de unión que está aquí, ves los restos de que fue una mina antes y la zona antes. Y entonces, otra empresa que yo veo muy positivo es el Capitan Mining. En Capitan Mining han hecho muy buen trabajo y aquí hemos visto el éxito y es una sección y están perforando, está llegando muy buena ley de oro, pero también súper buena ley de plata. Los éxitos de financiamientos que salió en 2020 y 2021 ya está saliendo muy positivo, ahora con una perforación de la estructura de la veta y Alberto Orozco es guiando la empresa muy hábil con todo el equipo, pero es un muy interesante proyecto que vemos en el éxito. Otro éxito está saliendo y vi aquí Román andando por aquí y todo el grupo de Discovery Silver, muy impresionante como está expandiendo. Otro es el éxito que está haciendo Kootenai, súper bueno también, están haciendo un financiamiento ahora, pero el financiamiento que están haciendo ahora es en 15 centavos. A 15 centavos de acción. Entonces, si piensan en la dilución a desarrollar proyectos es difícil. Que hay trabajo, que hay avance, está bien.
pero hoy en día tienen 400 millones de acciones. Entonces, tienen muchas acciones. Esto es difícil para el inversionista. Es bueno para nosotros, es muy buen descubrimiento, están explorando. Pero el futuro, si no hay mejor mercado, es más difícil que pueda seguir haciendo ese tipo de financiamientos. En Sinaloa tenemos un proyecto, la CIA, que es muy interesante, tiene alta ley, estamos buscando socio donde podemos trabajar. Y también estamos cerca de Santa Gertrudis en nuestro proyecto 40, que gracias a Milrock nosotros podemos consolidar y trabajar allí. Trabajamos allí un rato con Centera y hicimos, con Hochschild Mining. Allí estuvimos perforando con Hochschild Mining algo de mineralización. Es una zona que se puede trabajar. Lo bonito es cuando ya tiene el título, ya se puede invertir. Podemos traer capital. Hemos traído más de 82 millones de dólares a México en los últimos 15 años, pero no hemos podido 40 millones que no podíamos traer más, que tuvimos autorizada. Entonces, casi otro mitad yo podía traído, pero ya por falta. Pero qué bueno que hemos podido traer aquí por estos trabajos aquí. Vizsla Silver es otro muy interesante que está saliendo buen proyecto. Y después Cecilia es un proyecto cerca de Agua Prieta que Riverside tiene. Y aquí es interesante que tenemos aquí, es un domo félsica, muy interesante proyecto que estamos también. Tuvimos aquí socio con un junior, pero en realidad ellos salieron de México y movieron a un proyecto en Canadá donde ellos podían financiar más fácilmente. El financiamiento es competitivo, los proyectos son buenos, el potencial es muy positivo, pero la cosa es competitiva. Entonces, cuando estamos hablando de diferentes temas aquí dentro de Sonora, dentro de México, dentro de Norteamérica, tenemos que empezar dentro del mundo, porque el capital va a diferentes partes del mundo y estamos en competencia para el capital. Entonces, aquí tenemos un domo, es un gran proyecto. Y nosotros estamos muy expuestos a trabajar así o como quieran, pero estamos aquí haciendo las plataformas ahí en el proyecto para perforar. Hemos hecho la perforación, tenemos ese proyecto ya listo para avanzar con socios. Últimamente cobre muy importante para Sonora y las finanzas. Cobre a veces dicen tiene el PhD, el doctorado en la economía. ¿Cómo va la economía? ¿Va subiendo o va bajando? ¿Subiendo? Bajando. Bajando, cobre bajando. Si cobre bajando, si digo que la economía va bajando, la realidad, la perspectiva es que va bajando. Entonces, en los últimos años, este es un 5 años, con el cobre yendo abajo, los proyectos, entonces, puede tener proyectos. Nosotros como Riverside estamos asociados con la empresa más grande de Australia, BHP, y ahí estamos haciendo proyectos, pero sin títulos. Estamos perdiendo más de $8 millones este año a invertir que no podíamos. Hemos reducido ahora a 5 proyectos en que tuvimos como una alianza para el Estado y ya hemos enfocado en proyectos. Si podíamos tener los títulos, habíamos puesto un press release que íbamos a perforar $5 millones autorizada en Australia. Yo pensé que íbamos a tenerlo hasta que recibimos los permisos de perforar, pero no podíamos hacer la perforación. Un muy buen persona, Carlos Slim, y las finanzas. 4 puntos de él es mal tiempos puede presentar oportunidades. No tener pánico, ser seguro de sus inversiones, tener perspectiva de la historia y viva México. Checo Pérez y finanzas que son muy positivos, que va con las carreras y todo muy bien. Básicamente los discoveries hay buenas oportunidades aquí y que nosotros ya tenemos $100 millones este año en la Greenfields y que hay potencial para un vibrante futuro aquí en México. Pero es vital que tenemos leyes estables. Es vital que tenemos policías que son seguros para el capital viene y entiende. Segundo es que tenemos una cultura que sí quiere, pero si no tenemos el gobierno, no tenemos el apoyo, ya no va a venir. Pero nosotros que somos capaces podemos ir a trabajar a otras partes. Hay trabajo mucho al mundo y es bueno para nosotros como personas, pero para México, para nosotros, para nuestras familias, para que quede aquí, tenemos que desarrollar nuevos proyectos y tener el Greenfields.
en el año 20, el próximo año, las perspectivas que vamos a ver son básicamente, hay proyectos de cobre, hay proyectos de oro, hay proyectos que sí se puede, y vamos a traer socios. Hemos traído por los últimos 15 años, estoy seguro que podemos. Pero la cantidad de dinero, el largo de tiempo que quedan es menos y menos si no hay estos cambios. Y últimamente yo veo mucho la posibilidad en el progreso en Capital Mining, porque Capital Mining es un ejemplo que nosotros desarrollamos una forma, hemos ido adelante con Capital Mining y ya va nuevo capital para México. Tenemos un mapa que está saliendo, que pueden ver todos los proyectos que son allí, que ya está saliendo ahora esta carta nueva. Y entonces los next steps, si quieren, pueden contactar a nosotros, si quieren copia de esta charla, y también si tienen interés de los bancos de datos, pueden pasar esas tasas de banco de datos, sin duda. Muchas gracias por la perspectiva y el apoyo a ustedes.